La mulata de Córdoba es una leyenda colonial mexicana basada en un caso que sucedió en el siglo XVI, cuando la Santa Inquisición acusó de hechicería a una joven y bella mulata. Cuenta la leyenda que en lo que fue la villa de Córdoba, en el estado de Veracruz, vivió una joven muy hermosa que parecía no envejecer. La gente del pueblo no podía precisar cuándo había llegado ahí o desde cuándo vivía en la villa de Córdoba. Simplemente estaba en la memoria colectiva de todos sus habitantes y daba la extraña impresión de que había estado ahí desde siempre. La llamaban la mulata y era famosa como abogada de casos imposibles. Las muchachas que no podían conseguir novio o que no podían retener al que tenían, acudían a ella. Los médicos, que se les morían todos los enfermos o no podían curar a sus enfermos, buscaban el consejo de la joven. Los abogados sin clientes, los obreros sin trabajo, todos buscaban la ayuda de la mulata y ella a todos auxiliaba gustosamente. Los hombres, prendados de su hermosura, se disputaban su amor y la cortejaban constantemente, pero la mulata a nadie correspondía, a todos desdeñaban. La gente del pueblo hablaba acerca de los poderes de aquella mujer y la llamaban bruja o hechicera. Algunos aseguraban haberla visto volar por encima de los tejados y ver salir de sus negros ojos miradas satánicas mientras sonreía con sus labios rojos y sus dientes blanquísimos. Otros decían y aseguraban que la bruja había hecho pacto con el diablo y lo recibía todas las noches en su casa, que si se pasaba a medianoche por enfrente de la casa de la hechicera, podía verse salir una luz siniestra por entre las rendijas de las puertas y las ventanas, como si un poderoso incendio devorara las habitaciones. Las habladurías y los chismeríos fueron creciendo y creciendo hasta que llegaron a oídos de la Santa Inquisición, quien un día mandó apresarla y trasladarla a las sombrías cárceles del Tribunal en la Ciudad de México, acusada de hechicería y satanismo.
La mulata fue acusada de hechicería y satanismo y sentenciada a morir. Durante todo el juicio permaneció en completo silencio, pero atenta a escuchar a las acusaciones que de ella se hacían. Al escuchar el veredicto hizo una extraña petición. Le solicitó a los miembros del tribunal le otorgaran un trozo de carbón. Esto les extrañó tanto a los asistentes al juicio como a los miembros del tribunal, pero accedieron al no encontrar peligro en aquella extraña petición. El día en que iba a ser ejecutada la mulata, entró el carcelero a la celda donde ella se encontraba y quedó impresionado al ver dibujado perfectamente el casco de un barco en una de las paredes de la celda, con el carbón que la hechicera había pedido. Esta, al percatarse de la presencia del carcelero, volteó hacia él y sonriente le dijo: «Buen día, carcelero. ¿Qué le hace falta a este navío?». El carcelero, molesto, le replicó: «Desdichada mujer, si te arrepintieras de tus faltas, no estarías a punto de morir». La mulata insistió en su pregunta: «Anda, dime, ¿qué le hace falta a este navío?». El carcelero le respondió: «¿Por qué me lo preguntas? ¿Qué pretendes? A ese barco le hace falta el mástil». «Pues si eso le hace falta, eso tendrá», respondió enigmáticamente la mulata. El carcelero se retiró de aquella celda con el corazón confundido y sin entender de todo lo que había pasado ahí. Al mediodía regresó a la celda y quedó maravillado al ver los avances del barco dibujado en la pared. La prisionera volvió a preguntar: «Carcelero, ¿qué le hace falta a este navío?». El carcelero le respondió: «Infortunada mujer, si quisieras salvar tu alma de las llamas del infierno, le ahorrarías a la Santa Inquisición que te juzgara. A ese barco le hace falta las velas». «Pues si eso le hace falta, eso tendrá», volvió a contestar la mulata. El carcelero se volvió a retirar de la celda, esta vez más confundido que antes, pues no entendía por qué una joven tan bella pasaba sus últimas horas dibujando sin temor a la muerte. A la hora del crepúsculo, que era el tiempo fijado para la ejecución, regresó por tercera ocasión el carcelero a la celda. La mulata volvió a preguntar: «Carcelero, ¿qué le hace falta a mi navío?». La insistencia de la pregunta hizo enfurecer al carcelero, quien gritando le respondió: «Desgraciada mujer, pon tu alma en manos de nuestro Señor y arrepiéntete de todos tus pecados. A ese barco lo único que le falta es que navegue, es perfecto. Pues si su vuestra merced así lo quiere, si en ello se empeña, navegará y muy lejos», respondió la mulata. La respuesta y la actitud de la prisionera hizo enojar aún más al carcelero, quien retándola le respondió: «¿Y cómo harás que ese barco navegue?». Y la mulata tranquilamente le respondió: «Así». Y ligera como el viento, dio un salto hacia el barco y éste comenzó a moverse en un inicio lento y después, tomando velocidad y a toda vela, desapareció por uno de los rincones de aquel calabozo. El carcelero quedó mudo, inmóvil, con los ojos fuera de sus órbitas, los pelos de punta y la boca abierta. De la mulata jamás se volvió a saber absolutamente nada.